Lección 1. Estrategias de precios. He estado pensando en lo crucial que es tener una estrategia de precios bien definida para cualquier negocio. Absolutamente, es fascinante cómo el precio correcto puede atraer clientes manteniendo los márgenes de ganancia. Exactamente. Es como caminar por la cuerda floja, quieres atraer a tu público sin subestimar tu producto. Y no nos olvidemos de la investigación de mercado. Juega un papel vital a la hora de determinar el precio ideal. Es cierto que conocer a la competencia y comprender las expectativas de los clientes puede marcar la diferencia. Además, ajustar los precios en función de los comentarios puede crear una base de clientes más leal a largo plazo. De hecho, cuando se trata de precios, todo es cuestión de equilibrio y estrategia. Y cuando se ejecuta bien, puede conducir a un crecimiento sostenible para cualquier empresa. Exactamente, una estrategia de precios sólida no se trata solo de números, se trata de comprender su mercado. Lección 2. Segundas oportunidades. Es interesante cómo a menudo reflejamos los errores de quienes nos rodean, ¿no? Sí, parece que nunca aprendemos de las experiencias de los demás, lo cual es bastante irónico. ¿Verdad? La gente siempre tiene segundas oportunidades, pero tiende a repetir los mismos patrones. Es casi como si estuviéramos destinados a revivir nuestros errores hasta que los entendamos verdaderamente. Exactamente. Te hace preguntarte si valoramos nuestras lecciones o simplemente las olvidamos con el tiempo. Y, a veces, es necesario tocar fondo antes de poder cambiar realmente nuestro comportamiento. Definitivamente, y creo que es ahí cuando comienza el verdadero crecimiento a través de la reflexión y el cambio. Sí, es esencial aceptar esas lecciones en lugar de descartarlas como fracasos. Al final, todos tenemos un papel que desempeñar, apoyarnos unos a otros para liberarnos de esos ciclos. Lección 3. Transporte público. Generalmente prefiero el transporte público, es cómodo y ecológico. ¡Qué buena elección! ¿Qué opciones crees que hay? Bueno, he notado que los autobuses y los tranvías pasan con bastante frecuencia, lo que es una ventaja para los viajeros. Sí, y creo que tener un sistema de metro confiable puede realmente mejorar la movilidad urbana. Por supuesto, ahorra tiempo y reduce la congestión del tráfico, lo cual es beneficioso para todos. Además, usar el transporte público puede ser una excelente manera de conocer gente nueva y experimentar la ciudad. Exactamente, es como una pequeña aventura cada día, descubriendo nuevas rutas y paisajes. Y no pasemos por alto el aspecto del ahorro, a menudo es más barato que conducir. Es cierto, y si tenemos en cuenta el coste del aparcamiento, el transporte público parece aún más atractivo. Lección 4. Compartir viajes. Llegar a tu destino a veces puede ser un desafío, ¿no crees? Sí, especialmente durante las horas pico, puede parecer un viaje interminable. Recuerdo que una vez terminé compartiendo un viaje con un compañero de viaje y resultó genial. ¡Qué interesante! Tuvieron una conversación agradable durante el viaje. Por supuesto, intercambiamos historias e incluso compartimos recomendaciones de lugares locales. ¡Qué divertido! Es increíble cómo un simple viaje en coche puede dar lugar a nuevas amistades.
Sí, y creo que realmente resalta la importancia de la comunidad en nuestra vida diaria. Definitivamente, a veces, las mejores experiencias surgen de situaciones inesperadas. Exactamente, y compartir viajes no solo nos conecta, sino que también reduce nuestra huella de carbono. Lección 5. Pasos sostenibles. Es fascinante cómo cada pequeño paso cuenta para lograr un futuro sostenible. Estoy totalmente de acuerdo. A veces, la gente subestima el impacto de sus acciones individuales. Exactamente. Incluso cambios sencillos como reducir el uso de plástico pueden generar mejoras significativas. Y no nos olvidemos del ahorro de energía. Apagar las luces puede ahorrar mucho. Cierto, son esos pequeños hábitos los que se acumulan y realmente contribuyen a una causa mayor. Además, cuando compartimos estas prácticas con otros, amplificamos aún más nuestro impacto. Sí, se trata de crear una cultura de sostenibilidad en la que todos puedan participar. Y, en última instancia, todos somos responsables del futuro de nuestro planeta, por lo que cada esfuerzo cuenta. Sin duda, es empoderante saber que todos podemos marcar una diferencia, paso a paso. Lección 6. El perro de granja. Me pregunto si el perro de la granja también entra al estanque, sería divertido. ¡Qué idea tan graciosa! ¿Te imaginas el revuelo que causaría? ¿Verdad? A los perros les encanta el agua y un buen chapuzón sin duda les alegraría el día. Además, sería divertido ver cómo reaccionan los demás animales. Exactamente. Me imagino a las gallinas cacareando confundidas o a las vacas mirándolo con sorpresa. Y tal vez el perro, incluso, intentaría conducir a los patos de vuelta a la orilla. Eso sería todo un espectáculo. Son momentos como estos los que hacen que la vida en la granja sea tan divertida. Totalmente. La naturaleza tiene una forma especial de brindar alegría inesperada mediante interacciones sencillas y lúdicas. Sí, y nos recuerda que debemos apreciar las pequeñas cosas que traen risa a nuestras vidas. Lección 7. Zapatos cómodos. Necesito zapatos cómodos y que brinden apoyo para mis entrenamientos, es esencial. Por supuesto, el calzado adecuado puede marcar la diferencia en rendimiento y comodidad. Exactamente, he aprendido que usar el calzado inadecuado puede provocar lesiones con el tiempo. Sí, y es fundamental elegir zapatos que proporcionen un buen soporte del arco y amortiguación. Por supuesto, he estado buscando marcas que prioricen el estilo y la funcionalidad. ¡Qué buena estrategia! Puedes verte bien y estar cómodo y seguro. Sí, y creo que es importante probarse los zapatos y evaluarlos antes de tomar una decisión. Claro, se trata de encontrar el calzado perfecto para tus pies y actividades. Exactamente, e invertir en zapatos de calidad es una inversión en tu trayectoria de acondicionamiento físico en general. Lección 8. Deportes Canadá. Es fascinante cómo funciona Sport Canada con sus oficinas administrativas centrales en Ottawa. Sí, la organización juega un papel crucial en la promoción del deporte en todo el país. Exactamente, apoyan a los atletas y garantizan que Canadá siga siendo competitivo a nivel mundial.
Y no olvidemos tus iniciativas para fomentar la participación de los jóvenes en el deporte. Por supuesto, involucrar a los jóvenes contribuye a construir un futuro más saludable y activo. Además, fomenta un sentido de comunidad y trabajo en equipo, lo cual es invaluable. Sí, y la amplia gama de deportes que cubren muestra el enfoque inclusivo de Canadá. Por supuesto, es inspirador ver cómo apoyan a atletas de todos los orígenes. Al final, promover el deporte no se trata solo de competir, se trata de desarrollar el carácter. Lección 9. La luna. La luna todavía está bastante grande en el cielo nocturno, es fascinante verla. Sí, la luna tarda aproximadamente un mes en recorrer sus fases, lo cual es fascinante. Exactamente, cada fase cuenta una historia y nos conecta con el ritmo de la naturaleza. Y me encanta cómo las diferentes culturas tienen sus propias interpretaciones del significado de la luna. Sí, es increíble cómo algo tan constante puede inspirar creencias tan diversas. Y no olvidemos la ciencia que hay detrás. Los ciclos lunares afectan las mareas e incluso el comportamiento humano. En efecto, es asombroso lo interconectado que está todo en nuestro universo. Sí, y simplemente mirar la luna puede fomentar una sensación de asombro y curiosidad. Absolutamente, nos recuerda nuestro lugar en el cosmos y la belleza que nos rodea. Lección 10. Transporte local. Genial, ¿qué tal el transporte local dentro de las ciudades? Es un tema esencial, especialmente para aquellos que son nuevos en la vida urbana y exploran opciones. Sí, comprender los modos de transporte disponibles puede hacer que la vida urbana sea mucho más fácil. Por supuesto, los autobuses, tranvías y bicicletas son excelentes opciones para desplazarse por las zonas urbanas. Además, cada ciudad tiene su propio sistema único, lo que aumenta la aventura de la exploración. Sí, y el transporte público a menudo te permite ver más de la ciudad que conduciendo. Exactamente, puedes sumergirte en la cultura local mientras viajas de un lugar a otro. Y no olvidemos los beneficios ambientales. Utilizar el transporte público reduce las emisiones de carbono. Por supuesto, al final, elegir opciones de transporte local puede mejorar tanto nuestra experiencia como la salud del planeta. Lección 11. Productos frescos. Necesitamos otras frutas o verduras para nuestras recetas. Creo que podríamos coger algunas naranjas y lechuga para añadir un toque fresco a nuestras comidas. Suena genial. Las naranjas no solo son deliciosas, sino que también están llenas de vitamina C. Sí, y la lechuga puede aportar un toque crujiente a nuestras ensaladas, haciéndolas más agradables. Exactamente. Además, tener una variedad de productos puede hacer que nuestras comidas sean interesantes y nutritivas. Y no nos olvidemos de los colores, un plato colorido siempre es más apetecible. Cierto, es increíble cómo las frutas y verduras vibrantes pueden realzar la presentación general. Por supuesto, y creo que es importante apoyar a los agricultores locales cuando compramos productos frescos. Sí, comprar localmente no solo ayuda a la comunidad, sino que también garantiza que obtengamos los productos más frescos.
Lección 12. Puntos de referencia. ¿Alguna vez has pensado en cómo los puntos de referencia principales pueden ayudarnos a navegar por una ciudad? Por supuesto, los puntos de referencia son como señales que nos guían, especialmente cuando exploramos un lugar nuevo. Cierto. Por ejemplo, si ves una gran torre de reloj, sabes que estás cerca de la plaza del pueblo. Exactamente, y no se trata solo de encontrar el camino. Los puntos de referencia también suelen tener un significado histórico. Es cierto que cuentan historias sobre el pasado de la ciudad y su cultura, haciendo nuestro viaje más enriquecedor. Y cuando se menciona un lugar emblemático, se despierta curiosidad sobre su historia y significado. Sí, como el famoso puente que conecta dos barrios no es solo una estructura, sino un símbolo de unidad. Es fascinante cómo un simple edificio o estatua puede tener tanto peso en nuestros recuerdos. Así que, la próxima vez que visites una nueva ciudad, presta atención a esos puntos de referencia, mejorarán tu experiencia. Lección 13. Vibraciones energéticas. Hola, ¿qué tal? Te ves con mucha energía y energía últimamente. Gracias. Me he estado enfocando en el autocuidado y realmente ha marcado la diferencia. ¡Qué inspirador! ¿Qué cambios has hecho para sentirte tan revitalizado? Comencé una rutina matutina que incluye yoga y meditación para organizar mi día. ¡Wow! Eso suena rejuvenecedor. He oído que esas prácticas pueden mejorar mucho el ánimo. Sí que lo hacen. Y también he estado dando largos paseos por la naturaleza, lo que me ayuda a despejar la mente. La naturaleza tiene una forma de refrescarnos el espíritu, ¿no es así? Por supuesto, además, es una forma genial de desconectar de la tecnología, un rato. Quizás tenga que acompañarte a caminar algún día. Lección 14. Planes de senderismo. Estaba pensando en ir de excursión el sábado. ¿Qué te parece? Suena genial. Solo asegúrate de llevar agua y algo para picar. Por supuesto, la hidratación es clave, sobre todo si vamos a afrontar senderos empinados. Y quizás una cámara también, para capturar las hermosas vistas a lo largo del camino. Perfecto. Me encanta fotografiar la naturaleza, es como congelar un instante. Exactamente. Además, nos dará algo para recordar la aventura. Entonces, ¿qué sendero estás pensando explorar? Escuché que el que está junto al lago es impresionante, en esta época del año. ¡Qué elección tan fantástica! Tengo muchas ganas de ver el paisaje y disfrutar del aire fresco. Lección 15. Mantenerse informado. Es bueno saber qué sucede a nuestro alrededor. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Por supuesto, mantenernos informados nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria. Estoy de acuerdo, ya sean noticias o eventos locales, nos mantiene conectados con nuestra comunidad. Además, estar consciente nos permite entablar conversaciones significativas con los demás. Exactamente, es como formar parte de una historia más grande que se desarrolla cada día. Y también puede despertar nuestra curiosidad por aprender más sobre el mundo.
Entonces, ¿cuáles son las últimas noticias que te han llamado la atención recientemente? Leí sobre una iniciativa local que promueve la sostenibilidad en nuestra área. Suena fascinante. Es fantástico ver a las comunidades unirse por una causa. Lección 16. Aceptar los errores. Sabes, he estado pensando mucho en cómo los errores son solo parte del proceso de aprendizaje. Absolutamente, son casi como peldaños hacia el éxito. Sin cometer errores, ¿cómo podemos aprender de verdad? Exactamente. Recuerdo cuando empecé a cocinar, quemé muchísimas comidas, pero cada una me enseñó algo valioso. ¡Qué gran ejemplo! Es a través de esos pequeños desastres que descubrimos qué funciona y qué no. Y es fundamental no tener miedo de cometer errores. Si los rehuimos, podríamos perder oportunidades increíbles. Que es cierto, cada error es una lección envuelta en un momento de crecimiento, y sin ellos, ¿qué sería de nuestro camino? Piénsalo, toda persona exitosa tiene una historia de fracasos que allanaron el camino hacia sus logros. Sí, y aceptar esos fracasos puede llevarnos a avances inesperados que quizá no anticipáramos. Se trata de mantener una mentalidad positiva y reconocer que los errores son solo parte de la aventura. Lección 17. Ropa deportiva con estilo. Hoy encontré unos leggings deportivos muy lindos, son muy coloridos y cómodos. Suena genial. La comodidad es clave para hacer ejercicio, y unos leggings con estilo pueden mejorar tu estado de ánimo. Exactamente. Creo que cuando te sientes bien con lo que llevas puesto, te motiva a hacer más ejercicio. Por supuesto, además, usar ropa deportiva colorida puede hacer que la experiencia sea más placentera. Estoy totalmente de acuerdo. Es como llevar un trocito de alegría mientras sudas. Y con tantas opciones disponibles, es fácil encontrar algo que combine con tu personalidad. Sí, es fantástico cómo la moda y el fitness se entrelazan hoy en día. ¿Qué es cierto? ¿Has probado algún entrenamiento específico que combine bien con esas mallas? Estaba pensando en probar el yoga, parece que es la combinación perfecta para esos leggings tan cómodos. Lección 18. Héroes en formación. Ya sabes, esos socorristas a menudo salvan vidas, y es increíble lo que hacen. Por supuesto, reciben mucha capacitación para prepararse para emergencias, y no es poca cosa. Admiro su dedicación. Se necesita un coraje inmenso para afrontar situaciones peligrosas. Sí, y el entrenamiento físico y mental al que se someten es riguroso pero necesario para sus funciones. Es inspirador pensar en el esfuerzo que ponen para garantizar la seguridad de los demás. Exactamente, realmente representan la idea del altruismo y la valentía en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos más en nuestra vida diaria? Quizás difundiendo conocimiento sobre su trabajo y mostrando aprecio por sus sacrificios. ¡Qué gran idea! Incluso los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia al reconocer su esfuerzo. Lección 19. Sueños de viaje. Genial, añadiré Venecia a mi lista de viajes. ¿Y qué tal España?
¿Alguna sugerencia de dónde ir? España es preciosa. Recomiendo Barcelona. Su arquitectura es absolutamente impresionante. He oído hablar muchísimo de las obras de Gaudí, sobre todo de la Sagrada Familia. Debe ser increíble verla en persona. De verdad que lo es. Los colores y diseños son únicos y realmente capturan el espíritu de la ciudad. Me encantaría experimentar la cultura, la comida y el ambiente vibrante de Barcelona. Y no te olvides de las playas. Son perfectas para relajarse después de un día de turismo. ¡Qué bien! Creo que me encantaría pasar un rato tomando el sol allí. Por supuesto, además, la gastronomía local es imprescindible. Las tapas son una forma fantástica de probar diferentes sabores. Parece un viaje de ensueño. Estoy deseando empezar a planearlo. Lección 20. Habilidades de negociación. He estado pensando en el proceso de negociación que enfrentaremos pronto. Es crucial prepararse bien. Por supuesto, se trata de presentarnos con confianza y destacar nuestros logros. Sí, mostrar nuestras fortalezas realmente puede marcar una diferencia en cómo nos perciben. Y comprender las necesidades de la otra parte es igualmente importante. Demuestra que estamos escuchando. Exactamente. Negociar no se trata solo de ganar, se trata de encontrar puntos en común. Que es cierto, una negociación exitosa deja a ambas partes satisfechas y valoradas. Creo que practicar nuestras habilidades de negociación puede ayudarnos a sentirnos más cómodos cuando llegue el momento. ¡Qué buena idea! Jugar a juegos de rol puede ser una forma divertida de ganar confianza y perfeccionar nuestras estrategias. Reservemos algo de tiempo para practicar, seguro que a largo plazo dará sus frutos. Lección 21. Requisitos de visa. Necesitamos investigar los requisitos de visa para nuestro próximo viaje, es un paso esencial. Buen punto. Conocer las regulaciones puede ahorrarnos mucho estrés y posibles problemas más adelante. Además, garantiza que tengamos toda la documentación necesaria lista antes de partir. Exactamente. Cada país tiene sus propias normas, así que es fundamental informarse con antelación. Llevo un tiempo pensando en viajar al sudeste asiático, la cultura y los paisajes son muy atractivos. Suena emocionante. Países como Tailandia y Vietnam tienen muchísimo que ofrecer a los viajeros. Sí, y a menudo tienen hermosos paisajes y comida deliciosa esperando que los exploremos. No puedo esperar a sumergirme en las gastronomías y culturas locales. Será una aventura. Asegurémonos de que ambos estemos completamente preparados antes de embarcarnos en este viaje. Lección 22. Bondad y relaciones. Le pregunté sobre su visión de la bondad y ella mencionó algo profundo. En serio, ¿qué dijo? Ella dijo que si eres bueno con la gente, ellos serán buenos contigo a cambio. ¡Qué sentimiento tan hermoso! Realmente resume la esencia de construir relaciones sólidas. Exactamente. La amabilidad crea un efecto dominó que puede impactar positivamente a todos los involucrados. Y es sorprendente cómo un simple acto de bondad
puede alegrarle del día a alguien. Sí, los pequeños gestos a menudo conducen a conexiones significativas y a un sentido de comunidad. Que es cierto, es fundamental fomentar un ambiente donde la amabilidad sea la norma. Creo que deberíamos proponernos practicar la amabilidad todos los días, sin importar cuán pequeña sea la acción. Lección 23. Metas cautivadoras. Es importante que definitivamente tomemos nota y trabajemos en aquellos aspectos que discutimos anteriormente. Por supuesto, recuerda, el objetivo es cautivar a nuestra audiencia con cada detalle que presentamos. La cautivación es clave y, si podemos atraerlos, podremos crear una impresión duradera. Exactamente. Necesitamos pensar en las emociones que queremos evocar y cómo conectar con la gente. Es cierto, contar historias puede jugar un papel importante para que nuestro mensaje tenga arco. Sí, una historia bien contada puede despertar el interés y hacer que los espectadores vuelvan a por más. Entonces, ¿qué estrategias debemos implementar para garantizar que logremos ese efecto cautivador? Creo que deberíamos empezar por perfeccionar nuestras imágenes y asegurarnos de que sean llamativas. Gran idea. Las imágenes pueden enriquecer nuestra narrativa y atraer a la gente a nuestro mundo. Lección 24. La ciudad resplandeciente. Has oído hablar de la verdadera historia de la ciudad brillante. Es fascinante. No, ¿qué lo hace tan especial? Es una historia que no leí en un libro ni aprendí en un aula, está basada en experiencias reales. Suena intrigante. Las historias de la vida real suelen tener mucha más profundidad que las ficticias. Exactamente. Esta ciudad tiene una rica historia llena de luchas y triunfos que forjaron su identidad. Me encantaría saber más sobre ello. Historias como esa a menudo nos inspiran y nos educan. Hay historias de resiliencia y esperanza que resuenan en sus calles, creando una cultura vibrante. Guelph parece un lugar donde la historia cobra vida en la vida cotidiana. Sí, y nos recuerda la importancia de preservar nuestras historias para las generaciones futuras. Lección 25. Elementos esenciales de la lista de compras. Antes de salir de compras, podemos hacer una lista de lo que necesitamos para asegurarnos de no olvidar nada. Suena genial. Tener una lista puede ayudar mucho a agilizar todo el proceso. Por supuesto, nos ahorra tiempo y nos ayuda a evitar compras innecesarias. Además, es gratificante ir marcando los puntos a medida que avanzamos. ¿Qué crees que deberíamos incluir? Empecemos con lo esencial, como los alimentos y artículos para el hogar que se están agotando. Excelente idea. También deberíamos considerar cualquier ingrediente especial para las recetas que planeamos probar. Sí, así no tendremos que ir varias veces a la tienda. Y también puede ayudarnos a cumplir con nuestro presupuesto si planificamos con anticipación. Exactamente. Planificar hace que comprar sea mucho más eficiente y placentero. Lección 26. Aventura en el supermercado. ¿Quieres ir de compras juntos este fin de semana? Claro, nos vemos en el supermercado. Será divertido comprar en equipo. Genial. ¿Qué hora te viene mejor?
¿Qué tal si nos reunimos por la mañana, cuando hay menos gente? Eso suena perfecto. Podemos tomarnos nuestro tiempo y disfrutar la experiencia. Además, podremos tomar un café después para recompensarnos por nuestro arduo trabajo. Sí, un pequeño capricho después de una productiva salida de compras suena genial. Y podemos compartir ideas para las comidas mientras elegimos los ingredientes. Me encanta la idea. Hará que la experiencia sea mucho más agradable. Lección 27. Literatura y ciencia. Es interesante cómo algunos estudiantes con mentalidad científica tienden a ignorar la literatura por completo. Sí, es una tendencia común, pero la literatura ofrece mucha información sobre la experiencia humana. Exactamente. Puede mejorar las habilidades de pensamiento crítico que también son esenciales en el ámbito científico. Y contar historias en la literatura puede ayudar a transmitir ideas complejas de una manera comprensible. Por supuesto, equilibrar ambas disciplinas puede resultar en una formación más integral. Estoy de acuerdo, apreciar la literatura puede inspirar la creatividad en las actividades científicas. Entonces, ¿cómo podemos alentar a más estudiantes a adoptar ambos campos? Quizás integrando la literatura en las clases de ciencias para mostrar su conexión. Es una gran idea. Cerrar la brecha podría despertar el interés y la apreciación por ambas materias. Lección 28. Apoyándonos unos a otros. Es importante que los amigos se apoyen entre sí, especialmente durante los momentos difíciles. Por supuesto, tener un amigo en quien apoyarse puede marcar la diferencia. Claro, eso suena como un plan. Podemos ayudarnos unos a otros a superar los desafíos y celebrar las victorias. Sí, se trata de apoyarnos mutuamente y crear un sólido sistema de apoyo. Y compartir nuestras experiencias puede brindarnos información valiosa que tal vez no veríamos solos. Exactamente. Podemos aprender muchísimo de las perspectivas y fortalezas de cada uno. Creo que deberíamos adquirir el hábito de registrarnos periódicamente y compartir cómo lo estamos haciendo. ¡Qué idea tan maravillosa! El apoyo constante puede ayudar a fortalecer la conexión. Comprometámonos a estar ahí el uno para el otro, sin importar lo que nos depare la vida. Lección 29. Preservando la historia. Muchas de las casas particulares de esta zona también tienen una larga historia que es fascinante de explorar. Sí, y se tiene mucho cuidado para que luzcan lo mejor posible, reflejando su histórico pasado. Es sorprendente cómo la arquitectura puede decirnos tanto sobre la gente que vivió allí. Por supuesto, cada detalle tiene una historia, y preservarlos es vital para las generaciones futuras. Además, añade carácter al barrio, haciéndolo sentir único y vivo. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante honrar esa historia y al mismo tiempo abrazar el presente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a preservar estas hermosas casas? Quizás podríamos ofrecernos como voluntarios para esfuerzos de preservación local o participar en viajes educativos. Excelente idea. Colaborar con la comunidad puede concienciar sobre la importancia de la preservación. Lección 30. Talento musical. Mi hermana es una muy buena pianista y ha ganado muchos premios en concursos de música.
Impresionante. Parece que tiene un don para la música y mucha dedicación. Por supuesto, practica durante horas todos los días, y eso se nota en sus actuaciones. Me lo imagino. Ganar premios debe ser una gran motivación para seguir mejorando. Sí, le encanta compartir su pasión con los demás y eso le brinda mucha alegría. Es maravilloso ver a alguien tan talentoso persiguiendo sus sueños con tanto entusiasmo. A menudo me pregunto cómo encuentra el tiempo para equilibrar todos sus compromisos con la práctica. Se necesita mucha disciplina, pero parece que tiene una verdadera pasión por ello. Espero poder asistir pronto a una de sus actuaciones, debe ser una experiencia hermosa.